La diosa de las serpientes y el hijo de fuego. Capítulo 1. El murmullo del pedregal. El viento descendía por las laderas del cerro del Coatepec, acariciando las espinas de los nopales y el filo de los magueyes como si intentara despertar algo antiguo. En lo alto de la montaña, entre piedras negras volcánicas y raíces secas, se alzaba un templo olvidado por los hombres, pero aún sagrado para los dioses. Allí vivía Coatlicue, la diosa madre, la que carga una falda de serpientes y collares de corazones humanos. No era temida, ni venerada. Era olvidada. Y sin embargo, seguía esperando. Cada mañana, Coatlicue barría con ramas secas el piso de su templo. No lo hacía por limpieza, sino como un rito, un gesto de memoria, de resistencia. Su cuerpo, poderoso como una montaña, estaba cubierto de grietas, pero sus ojos brillaban como obsidiana bajo el sol. Había parido soles, estrellas, tempestades. Había perdido hijos y había visto nacer imperios. Esa mañana, sin embargo, el viento traía un canto diferente. Desde el cielo, una esfera de plumas turquesa descendía lentamente, girando sobre sí misma como si danzara en el aire. Flotó hasta posarse suavemente sobre el pecho de la diosa. Coatlicue detuvo su escobón, y el silencio se hizo absoluto. Entonces, la tierra tembló. Un estremecimiento recorrió el cerro desde sus raíces más profundas hasta la punta de sus peñascos. Las aves salieron volando. Los perros aullaron. Y el vientre de Coatlicue comenzó a brillar con una luz cálida, latente, como si el sol mismo estuviera despertando en sus entrañas. Ha comenzado otra vez, susurró la diosa, sin miedo, pero con un dejo de tristeza. Muy lejos de allí, en un valle fértil rodeado de maizales y milpas, vivía una joven llamada Itzel. Tenía 17 ciclos y ojos como el cielo después de la lluvia. Pero no era como las otras muchachas. Itzel soñaba con cosas que no existían, con serpientes de fuego, con templos que ardían, con un niño que nacía envuelto en llamas. Y sobre todo, soñaba con una mujer imponente, de rostro cubierto por una máscara de jade y una falda de serpientes vivas. Itzel vivía con su abuela, Naná Xochitl, una anciana curandera que entendía los símbolos del viento y las historias del maíz. Cuando Itzel le contó su sueño, la abuela se quedó en silencio. Luego, le tomó las manos con fuerza y le dijo: «Lo que llevas dentro no es una maldición, niña. Es un llamado. Y cuando los dioses llaman, ni el trueno se atreve a decir que no». En el cielo, muy por encima de las nubes, los Enzón Huitznahuac, los 400 hijos del firmamento, se reunían con rostros de tormenta. Su hermana mayor, la orgullosa Coyolxauhqui, caminaba entre ellos con su manto de estrellas y un penacho plateado que brillaba como la luna. «La madre ha roto el equilibrio», dijo Coyolxauhqui, con voz de trueno contenido. «Está preñada otra vez, y no por nosotros». Los murmullos se alzaron como una marea. Los hermanos celestes sabían que un nuevo dios podía significar su fin. Uno nacido del fuego y sin padre, concebido por arte divino, traería guerra y caos. «No lo permitiremos», gritó uno de ellos. «Debe morir antes de nacer», rugió otro. Coyolxauhqui levantó su brazo cubierto de brazaletes de obsidiana. «Iremos al Coatepec. Arrancaremos esa abominación del vientre de la madre. Y si ella se opone, caerá también». Mientras tanto, en el valle, Itzel recogía sus cosas en silencio. Llevaba una bolsita con copal, un cuchillo de piedra y un pedazo de jade que le había dejado su madre antes de morir. Iba a subir al cerro. No sabía por qué. Solo sabía que tenía que ir. Algo más fuerte que la razón la empujaba. Antes de partir, su abuela la abrazó y le dijo al oído: «Recuerda, mijita, el fuego puede quemar, pero también puede dar vida. No lo olvides cuando estés allá arriba». Itzel caminó durante horas. Atravesó campos abiertos, cruzó un río frío y se adentró en un bosque donde los árboles susurraban palabras que no entendía. Cuando la noche cayó, hizo un pequeño fuego para calentarse, pero pronto escuchó un rugido entre los arbustos. Un jaguar. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad como faroles malditos. Itzel retrocedió, pero antes de que pudiera correr, una flecha silbó en el aire y se clavó justo entre los ojos del animal. Cayó como una roca. De entre las sombras emergió un joven alto, de cabello largo y oscuro, con una lanza en la mano y una sonrisa en los labios. «Te salvé la vida», dijo sin más. «Creo que me debes una historia». Se llamaba Tepiltzin. Era un cazador que vivía solo en las colinas, lejos de su pueblo natal. Había escuchado leyendas sobre el Coatepec, y al ver a Itzel tan decidida, algo dentro de él se encendió. «Tienes fuego en los ojos», le dijo. «Yo quiero ver hasta dónde llega ese fuego». Mientras tanto, en lo alto del cerro,
Coatlicue se arrodillaba frente a su altar. Su vientre brillaba cada vez más. Una canción antigua emergía del fondo de la montaña, una melodía que hablaba de nacimientos divinos y sacrificios eternos. Las serpientes en su falda comenzaban a moverse como si sintieran la proximidad de algo sagrado. Y debajo del templo, algo despertaba. Las piedras comenzaron a resquebrajarse. Una fisura se abrió en el suelo. De ella emergió una brisa caliente que olía a ceniza y copal quemado. El corazón del Coatepec latía con fuerza. Los dioses sabían que no quedaba mucho tiempo. Y en el cielo, Coyolxauhqui ya preparaba su ejército de estrellas para la guerra. Capítulo 2. Los hijos del cielo se reúnen. En el firmamento, un resplandor helado se enciende. Las estrellas titilan inquietas mientras Coyolxauhqui, envuelta en su manto de luna, convoca a sus 400 hermanos desde lo alto de una montaña celeste hecha de viento y memoria. El cielo no era pacífico esa noche. Coyolxauhqui, con su rostro pintado de blanco y azul, caminaba descalza sobre un círculo de estrellas reunidas. Su cabello largo flotaba como si nadara en agua. Alrededor de ella, los Enzón Huitznahuac, sus hermanos guerreros, guardianes del cielo nocturno, aguardaban en silencio, alineados como una constelación en formación de guerra. Uno de los hermanos, Solin, el más joven, preguntó con voz temblorosa. ¿Es cierto, hermana? ¿La madre está embarazada? Lo está, confirmó Coyolxauhqui, su voz tan cortante como una hoja de obsidiana. Una esfera de plumas bajó del cielo y tocó su pecho. Nadie sabe quién la puso en su vientre. Pero todos sabemos lo que eso significa. Otro dios, murmuró un anciano entre ellos. Otro fuego que querrá quemar nuestras estrellas. Coyolxauhqui alzó una mano. No lo permitiremos. Si ese niño nace, traerá un nuevo ciclo. Y nosotros seremos arrasados como los antiguos. El silencio se volvió denso, casi sólido. Cada uno de los hermanos recordaba los cantos viejos, aquellos que decían que cuando la madre volviera a parir, lo haría no para traer paz, sino para crear un dios de guerra. Un dios que ardería como el sol, un dios que no necesitaría trono porque sería el trono del día. Debemos bajar, ordenó Coyolxauhqui. Cortarlo del vientre de Coatlicue antes de que sea tarde. Los 400 guerreros alzaron sus lanzas estelares. En sus ojos brillaba el miedo disfrazado de honor. En la tierra, mientras el cielo comenzaba a agitarse, Itzel y Tepiltzin cruzaban un cañón angosto rumbo al Coatepec. El sol ya se escondía detrás de las colinas, y la sombra alargada de los ahuehuetes caía sobre ellos como si los dioses les observaran desde lo alto. Tepiltzin caminaba sin hablar, lanzando piedritas a su paso. ¿Por qué vas conmigo?, preguntó Itzel de pronto, sin detenerse. Porque nunca había visto a nadie caminar con tanto destino, respondió él. Y porque también tengo preguntas que nadie contesta allá abajo. ¿Qué tipo de preguntas? Tepiltzin se detuvo. Pensó un momento. ¿Por qué los sueños se sienten más verdaderos que los días? ¿Por qué siento que algo dentro de mí quiere despertar, como si no fuera solo un cazador, sino algo más? Itzel lo miró largo rato. Luego, sin decir nada, sacó de su bolsa el trozo de jade que su madre le dejó antes de morir. La piedra tenía forma de espiral. A veces las respuestas no vienen en palabras, dijo ella. Vienen en caminos. Siguieron avanzando. En el templo del Coatepec, Coatlicue estaba de rodillas. Su cuerpo entero ardía como una montaña antes de hacer erupción. Las serpientes en su falda silbaban inquietas. La esfera de plumas sobre su pecho palpitaba. Y dentro de ella, el hijo de fuego comenzaba a moverse. Falta poco, susurró la diosa. Puedo sentir sus manos, sus ojos, su calor. Coatlicue sabía que su hijo nacería distinto. No lloraría como un humano. No necesitaría ser amamantado. Nacería listo. Nacería para luchar. Y sin embargo, había algo más. En sus sueños, había visto el rostro de una niña con ojos de cielo y voz de trueno. Una niña que no era hija suya, pero que caminaba hacia ella con el paso firme de los elegidos. Mientras tanto, en una caverna alta entre las nubes, Coyolxauhqui se preparaba. Se colocaba su armadura lunar, hecha de huesos pulidos. Sus manos temblaban, aunque lo ocultaba bien. Sabía que una parte de ella no quería matar al niño. Quería entenderlo. Pero ya era tarde para dudas. Había iniciado algo que no podía detener. Seremos recordados como los que protegieron el orden, se decía una y otra vez. No como los que temieron al cambio. De vuelta en la tierra, el cielo se volvió rojo. No era el color del atardecer, era el presagio del descenso.
Itzel y Tepiltzin llegaron a una meseta donde las piedras parecían alineadas en forma de espiral. Allí acamparon, y mientras el fuego crepitaba, Tepiltzin confesó: a veces sueño que soy una flecha, que vuelo directo a un corazón que no entiendo. Itzel, sin mirarlo, respondió: yo sueño que soy una serpiente, que muerdo el tiempo y lo hago sangrar. Se miraron por un largo rato. Algo los unía, aunque no sabían qué. Y entonces, una estrella cayó del cielo con tal fuerza que hizo temblar la tierra. Tepiltzin se puso de pie, alerta. ¿Qué fue eso? Una advertencia, dijo Itzel. Ellos ya vienen. Y allá, en lo alto del Coatepec, Coatlicue se levantó con dificultad, puso su mano sobre su vientre y dijo con una voz que hizo eco en todas las direcciones: no teman al fuego. Témanse a ustedes mismos cuando se alejan de él. Las estrellas comenzaron a descender como lanzas. Capítulo 3. El Hijo de Fuego despierta. Las estrellas comienzan a caer sobre el cerro del Coatepec. Un estruendo celestial retumba entre las rocas. Coatlicue se prepara para parir. El cielo y la tierra se preparan para arder. El aire estaba cargado de electricidad. Los árboles alrededor del cerro se doblaban por un viento caliente que soplaba desde el centro de la montaña. La tierra, bajo los pies de Coatlicue, crujía como si respirara. Las serpientes en su cintura se agitaban nerviosas, como si supieran que algo inmenso estaba por romper el mundo. Ya viene, murmuró la diosa. Mi hijo, mi luz. Una grieta se abrió en el piso del templo, y de ella brotó un resplandor dorado, no como el sol del mediodía, sino como el fuego que se oculta en el interior de un volcán. Desde el cielo, Coyolxauhqui y sus 400 hermanos descendían envueltos en luces de plata. Eran cometas de furia, lanzas de estrellas en formación perfecta. Cuando tocaron tierra, el Coatepec tembló. La diosa no se movió. Solin, el menor de los hermanos celestes, fue el primero en hablar. Coatlicue, entréganos al ser que crece en tu vientre. No puede vivir. Coatlicue los miró, serena, como una montaña que ya ha visto demasiadas tormentas. Él no me pertenece. Pertenece al mundo. Si quieren detenerlo, llegarán tarde. Coyolxauhqui dio un paso al frente, con su rostro cubierto por una máscara de obsidiana. Te lo suplicamos como hijos. Detén este nacimiento. Ese fuego nos consumirá. Ya lo está haciendo, respondió la diosa. Pero no como ustedes creen. Él no viene a consumir. Viene a iluminar. En ese instante, una luz cegadora brotó del vientre de Coatlicue. El suelo se partió. El cielo pareció dar media vuelta sobre sí mismo. Un rugido emergió de la grieta como el canto de 1000 aves ardientes. Y entonces, nació. Del vientre brillante de la diosa emergió un joven ya formado, cubierto de ceniza y envuelto en llamas azules. Llevaba en una mano una serpiente hecha de fuego vivo y en la otra, un escudo que parecía forjado con pedazos del sol. Sus ojos, completamente dorados, no parpadeaban. Se levantó sin vacilar. Miró a su madre. Luego al cielo. Luego a sus enemigos. ¿Quién soy? Preguntó con voz de trueno. Eres Huitzilopochtli, dijo Coatlicue. Eres mi hijo. Pero más que eso, eres la chispa que vendrá a equilibrar el universo. Los Enzón-Huitznahuac no esperaron. Gritaron todos a la vez, como una sola tormenta, y cargaron sobre él con sus lanzas de cometa. La batalla fue tan rápida como violenta. Huitzilopochtli se movía como si ya supiera cada paso antes de darlo. Sus movimientos eran fuego danzante. Uno a uno, los hermanos cayeron. Algunos fueron convertidos en humo, otros en brasas, y otros simplemente desaparecieron al ser tocados por la serpiente flamígera que el joven dios blandía. Coyolxauhqui, sin embargo, no retrocedió. No me arrodillaré ante un niño de fuego. Gritó. Tú no naciste para gobernar. Naciste de una vergüenza. Corrió hacia él con una lanza brillante, tallada con fragmentos de luna. Pero Huitzilopochtli no dudó. Alzó su escudo, bloqueó el golpe, y con un grito que partió el cielo, le cortó la cabeza. La cabeza de Coyolxauhqui cayó rodando por la ladera del Coatepec, mientras su cuerpo fue elevado por los vientos hasta quebrarse en 1000 fragmentos que se esparcieron por el firmamento. Coatlicue cerró los ojos. Lágrimas calientes rodaron por su rostro pétreo. No de dolor, sino de lo inevitable. Desde abajo, escondidos entre piedras, Itzel y Tepiltzin miraban en silencio. El fuego de Huitzilopochtli iluminaba todo. No parecía un niño. Ni siquiera un hombre. Parecía un astro vivo. ¿Viste eso? Susurró Tepiltzin. Acaba de matar a la luna. No la mató, respondió Itzel, tocando la tierra.
Solo la hizo cambiar. En ese momento, el viento se detuvo. Los restos de los guerreros celestes se evaporaron. El cerro quedó en silencio. Huitzilopochtli bajó la mirada. El fuego en sus manos se apagó poco a poco. ¿Por qué?, preguntó, con la voz ahora más humana, más frágil. ¿Por qué se siente vacío? Coatlicue se acercó, temblando. Colocó una mano sobre su hombro. Porque ganar no siempre es lo mismo que triunfar. Entonces, como una ráfaga, algo se movió en la sombra. Entre los restos de Coyolxauhqui, una forma oscura se arrastró por la tierra. Nadie la vio. Nadie la oyó. Pero la sombra estaba viva. El odio no había muerto. Mientras los tres descendían lentamente del cerro, la madre, el hijo y el mundo recién despertado, las nubes volvieron a cubrir el cielo. Itzel sintió un escalofrío. Tepiltzin no dijo nada, pero en su interior algo comenzó a encenderse. Una duda. Una chispa. Un eco de oscuridad. Y en el fondo del cielo, una luna nueva comenzaba a formarse, negra como obsidiana. Capítulo 4. El exilio de la luz. Tras la guerra celestial en el Coatepec, la calma parece volver. Pero no todo lo que arde es ceniza. Y no todo lo que brilla, es bienvenido en la tierra de los hombres. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. En lo alto del cerro, las nubes seguían girando lentamente, como si se resistieran a dispersarse después de la batalla. Las piedras aún conservaban el calor del combate, y el eco de los gritos de los enzón Huitznahuac parecía seguir escondido entre los riscos. Coatlicue, con la espalda encorvada y la mirada opaca, descendía lentamente por la montaña. A su lado caminaba su hijo recién nacido, Huitzilopochtli, con el cuerpo cubierto de ceniza y los ojos apagados. Ya no portaba el escudo de sol ni la serpiente de fuego. Ahora era solo un joven de piel ardiente y alma temblorosa. Detrás de ellos, Itzel y Tepiltzin seguían en silencio. No sabían si estaban siendo parte de una leyenda, o si acababan de presenciar el principio del fin. Cuando llegaron al pie del cerro, Coatlicue se detuvo. «Aquí termina mi camino», dijo con voz débil. «No hay lugar para mí entre los vivos. Ni entre los dioses». Huitzilopochtli le tomó la mano. «¿Y para mí, lo hay?». La diosa lo miró profundamente. «Tú debes bajar. Debes aprender de los hombres. No puedes ser luz si no entiendes la sombra». Él bajó la cabeza, y por primera vez desde su nacimiento, una lágrima rodó por su mejilla ardiente. No quemaba. Era salada y tibia, como las de cualquier humano. Entonces, Coatlicue giró sobre sí misma. El polvo comenzó a girar a su alrededor, las ramas crujieron, el aire se volvió denso, y su figura desapareció entre un remolino de serpientes. El pueblo más cercano al Coatepec era una aldea sencilla, rodeada de maizales y flanqueada por un río que murmuraba secretos. Allí vivía gente tranquila, gente que miraba al cielo con respeto y al fuego con temor. Cuando vieron a Huitzilopochtli llegar, descalzo, cubierto de polvo y con la mirada profunda, se persignaron con ramas de copal. Murmuraban entre ellos: «Ese no es de aquí. Tiene ojos de volcán. Trae guerra en la espalda». Itzel, valiente como siempre, se adelantó. «No viene a hacer daño. Viene a aprender». Pero las palabras no bastaban. Los hombres no entienden a quienes caminan con los dioses. Y mucho menos, a los que son uno. Huitzilopochtli intentó vivir entre ellos. Ayudaba a cargar leña. Aprendía a sembrar. Escuchaba las historias junto al fuego. Pero su fuego interno, aunque invisible, hervía todo el tiempo. Y cuando dormía, su piel brillaba como brasa. Los niños lo espiaban con curiosidad. Las mujeres lo evitaban. Los ancianos lo observaban con sospecha. Una noche, mientras caminaba por el borde del río, un niño se le acercó. Tenía unos 7 años y ojos grandes como luna llena. «¿Tú eres un dios?», preguntó sin miedo. Huitzilopochtli sonrió levemente. «¿Tú qué crees?». «Creo que tienes cara de estar triste», dijo el niño. «Y yo pensaba que los dioses eran felices». El joven dios no supo qué responder. Se quedó viendo el reflejo de la luna en el agua. Y entonces lo sintió. Un estremecimiento. Un murmullo. Una energía fría. En lo profundo del bosque, entre las raíces de los ahuehuetes, algo oscuro comenzaba a moverse. Era una sombra con forma de mujer. Pero no era Coyolxauhqui como antes. Era otra cosa. Un rencor, un recuerdo vivo. El eco de una diosa decapitada que se negaba a desaparecer. Se arrastraba entre la maleza, dejando un rastro de escarcha y silencio. Donde pasaba, las flores se marchitaban. Los pájaros callaban. Las aguas se detenían.
Y en el corazón de esa sombra, un nombre palpitaba. Itzel. La joven, en su choza, despertó sudando. Había soñado con un manto lunar que la envolvía y la asfixiaba. Cuando se levantó, notó una marca en su brazo, una figura de serpiente, brillando tenuemente. Fue a ver a su abuela, Naná Xochitl, quien la esperaba ya despierta. Ya comenzó, dijo la anciana. La sombra que quedó de la luna busca un nuevo cuerpo. Y tú estás marcada. ¿Por qué yo? Porque tienes dentro de ti el eco de Coatlicue. Porque el mundo necesita una nueva madre, y tú estás destinada a parir la esperanza o la destrucción. Itzel se quedó en silencio. Miró hacia la montaña. En su interior, algo también empezaba a despertar. Esa misma noche, Huitzilopochtli salió del pueblo. No lo echaron. Pero tampoco lo detuvieron. Llevaba la ropa sencilla que le habían dado, pero ya no sentía que le perteneciera. Era luz entre sombras. Un fuego sin fogón. Antes de partir, se encontró con Tepiltzin. El joven cazador lo miró fijo. ¿A dónde vas? A donde no me teman, respondió Huitzilopochtli. ¿Y si allá también lo hacen? Entonces seguiré caminando, hasta encontrarme. Tepiltzin no respondió. Pero sus ojos brillaban de una forma extraña. Como si algo oscuro lo estuviera tocando también a él. Al amanecer, el pueblo despertó con una sensación extraña en el pecho. Algo faltaba. Algo temblaba bajo la tierra. Y en el cielo, una luna nueva comenzaba a elevarse. No blanca. No plateada. Negra como el silencio. Capítulo 5. La sombra de la luna. Una luna negra se alza silenciosa sobre la aldea. No emite luz, pero todo en la tierra parece temblar bajo su mirada. Lo que una vez cayó, ahora busca levantarse, en otra forma. El amanecer trajo una claridad pálida, como si el sol dudara en salir. Las sombras, alargadas y densas, se aferraban a los rincones del pueblo como si no quisieran irse. En el centro de la aldea, la gente se despertaba inquieta. Las gallinas no cacareaban. Los perros no ladraban. Y en el cielo, en lugar del azul claro habitual, colgaba una luna oscura, apenas visible, pero presente, como un ojo cerrado que comenzaba a abrirse. Itzel caminaba por los caminos de tierra con pasos lentos, como si cada piedra le hablara en silencio. Desde que la marca de la serpiente apareció en su brazo, algo dentro de ella se movía. No era miedo. No era dolor. Era algo más profundo, una memoria que no era suya, pero que sentía como propia. Esa mañana fue a ver al anciano sabio del pueblo, Tlacotzin, quien guardaba códices viejos y sabía leer los signos del cielo. El anciano, al verla entrar, asintió sin que ella dijera una palabra. Lo que estaba arriba, quiere volver, murmuró, sin levantar la vista. ¿La luna? Preguntó Itzel. No la luna como la conocías, dijo él. Lo que quedó de Coyolxauhqui. Su rencor. Su deseo de ser completa otra vez. Itzel tragó saliva. ¿Y busca, mi cuerpo? Tlacotzin cerró los ojos. Busca un canal. Y tú eres puente entre mundos. Llevas a Coatlicue en la sangre, pero si no tienes cuidado, también podrías llevar a su hija. Mientras tanto, en lo más profundo del bosque, un árbol retorcido se abría como una grieta viva. De su interior salía una figura femenina hecha de humo y sombra, de luna rota y susurros antiguos. Su forma no era estable, a veces parecía una mujer, a veces una niebla densa, a veces un montón de ojos brillando en la oscuridad. Era la sombra de Coyolxauhqui. Pero esta nueva forma no buscaba enfrentarse directamente. Había aprendido de su derrota. Ahora deseaba poseer, influir, seducir. Y para eso, necesitaba un corazón humano lo suficientemente vacío. Tepiltzin vagaba cerca del río, lanzando piedras al agua. Desde la partida de Huitzilopochtli, algo lo carcomía por dentro. Sentía que el fuego del dios había dejado en él una sombra propia. ¿Qué soy yo en todo esto? Se preguntaba en voz baja. Solo un cazador, solo un espectador. Pero no era cierto. Había algo en él que deseaba más. No poder, sino importancia. Ser parte de la historia, no solo quien la observa. Y fue en ese momento cuando la sombra lo encontró. No lo tocó. No le habló. Solo se acercó como una niebla suave, y se posó sobre sus hombros como un manto invisible. Ellos te olvidarán, susurró la sombra. Ella no te ve. Solo ve al dios. Tepiltzin giró bruscamente, pero no vio nada. Aún así, la voz estaba dentro de su pecho. No eres menos, solo eres el que aún no ha despertado. Caminó sin rumbo el resto del día. Y cuando cayó la noche, sus ojos parecían más grises que antes. Como si reflejaran
La luna oscura. En la aldea, Itzel tuvo otro sueño. En él, estaba parada sobre el Coatepec. A su alrededor, todo estaba cubierto de agua. El cielo era negro, y una voz familiar le gritaba desde las profundidades. «Devuélveme lo que es mío». Itzel intentó correr, pero sus pies estaban clavados en serpientes vivas. Entonces vio un espejo de obsidiana frente a ella, y al mirarse, no era ella. Era Coyolxauhqui, con el rostro bañado en sangre lunar. Despertó gritando. Su abuela, Naná Xochitl, entró de inmediato y la abrazó fuerte. «Están buscando tu alma, niña. Pero todavía tienes elección. Todavía puedes anclarte en la tierra». Itzel, aún jadeando, preguntó: «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?». Naná Xochitl le apretó el rostro con ternura. «Entonces te recordaremos como quien luchó hasta el último aliento». En una cueva cercana, Tepiltzin se encontraba con un viejo chamán que pocos conocían. Se llamaba Yowayi, y era un sirviente silencioso de las sombras. Vivía entre el humo del copal y los ojos de los murciélagos. Nadie sabía su origen. Le ofreció a Tepiltzin una bebida espesa y negra. «Se llama licor de luna», dijo con voz ronca. «No te dará poder, pero te mostrará el camino hacia él». Tepiltzin dudó. Pero algo, una voz ya familiar dentro de él, lo impulsó a beber. El líquido le quemó la garganta, le sacudió el alma. Vio visiones: Itzel envuelta en fuego, Huitzilopochtli llorando sangre, y él mismo, con una corona de huesos, dominando un ejército de sombras. Cuando despertó, sus ojos ya no eran los mismos. La luna negra se reflejaba en sus pupilas. Esa noche, en la aldea, el viento se detuvo de nuevo. Los perros lloraban. Los ancianos se encerraban. Y las sombras, bajo las casas de barro, se movían solas. En el centro del pueblo, Itzel salió al campo y miró al cielo. Sintió que algo se le acercaba, como si una marea invisible quisiera llevársela. Y entonces lo vio. Tepiltzin, de pie, con el rostro serio, los ojos brillando como plata quemada. No era del todo él, pero aún quedaba algo de su voz. «Itzel», dijo. «¿Y si te dijera que hay otro camino?». Capítulo 6. Fuego contra sangre. La luna negra brilla con fuerza inusual. En la aldea, el miedo ya no se oculta. Y en el corazón de Tepiltzin, la sombra ha echado raíces. El enfrentamiento entre el fuego que ilumina y la sangre que arde es inevitable. La noche había caído como un manto pesado sobre la aldea. No había estrellas, ni luciérnagas, ni el sonido de los grillos. Todo estaba en pausa. Incluso los árboles parecían contener la respiración. En el centro de la aldea, Itzel y Tepiltzin se miraban. La distancia entre ellos era apenas de unos pasos, pero parecía un abismo. «¿Qué camino es ese del que hablas?», preguntó Itzel, con voz firme. Tepiltzin dio un paso al frente. Su silueta era casi la misma, pero su energía había cambiado. Sus ojos ya no eran cafés, sino gris plateado, como si la luna lo habitara desde dentro. «Un camino donde no somos peones de los dioses», dijo. «Un sendero donde ya no veneramos al fuego ni a la serpiente. Donde los humanos deciden». «Eso suena bien», respondió Itzel. «Pero no me estás diciendo toda la verdad». Tepiltzin frunció el ceño. La voz en su cabeza, la sombra de Coyolxauhqui, le hablaba sin descanso. «Hazla dudar. Ella es la llave. Si se rompe, tú reinarás». «¿Y si te dijera que tú puedes ser más que el reflejo de Coatlicue?», insistió él. «Que puedes ser algo nuevo. Una diosa sin cadenas. Sin destino». Itzel apretó los puños. «Yo no quiero ser diosa. Solo quiero proteger este mundo». Tepiltzin respiró hondo. Sabía que ella no se rendiría. Pero aún podía intentar otra cosa. «Entonces protégelo, de él». Esa misma noche, en la cima de una colina cercana, Huitzilopochtli encendía un fuego pequeño con ramas secas. Había pasado semanas caminando, tratando de comprender el corazón humano. Había observado el sufrimiento, la injusticia, el miedo. Y dentro de él, el fuego se agitaba. «¿Cómo se salva a quienes se temen a sí mismos?», susurraba al fuego. «¿Cómo seguía sin quemar?». Las llamas no respondían, pero bailaban como si compartieran su incertidumbre. De pronto, escuchó pasos. Itzel apareció entre la maleza, agotada, con los ojos llenos de preocupación. «Tepiltzin», dijo, sin rodeos. «Está cambiando. Algo lo está consumiendo». Huitzilopochtli se levantó de inmediato. «¿Dónde?». «En la aldea. Pero no está solo. Siento que la sombra de Coyolxauhqui lo acompaña». El dios apretó los dientes.
Sabía que la luna no se rendía. Sabía que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Volvieron juntos al pueblo. Y cuando llegaron, encontraron la plaza central envuelta en neblina. Alrededor, las casas estaban vacías. Las puertas abiertas. Los altares volcados. En el centro, Tepiltzin, de pie sobre una piedra, hablaba a un grupo de aldeanos con voz poderosa. Nos han mentido. Los dioses no nos protegen. Nos usan. Sus palabras no eran suyas. Eran ecos de la sombra que lo había poseído. Pero su carisma, su pasión, arrastraban a los demás. Quemaremos los templos. Apagaremos las ofrendas. Seremos dueños de nuestro destino. Los aldeanos, confundidos y temerosos, comenzaban a asentir. El miedo es fácil de guiar cuando se disfraza de esperanza. Itzel intentó acercarse. Tepiltzin, no hagas esto. Él la miró. Por un instante, algo en sus ojos titubeó. La sombra dudó. Pero no por mucho. Estás ciega, dijo. Tú también estás atada a ellos. ¿Acaso no ves la marca en tu brazo? La veo, respondió ella. Pero yo no la obedezco. Yo la escucho. Y sé distinguir entre guía y veneno. Huitzilopochtli apareció detrás de ella. Su presencia era fuego sin humo. Su mirada, un rayo contenido. Suelta esa voz que te controla, le dijo a Tepiltzin. Aún puedes elegir. Pero ya era tarde. Tepiltzin lanzó un grito de guerra, y de su espalda brotaron hilos de sombra que tomaron forma de armas antiguas. Un escudo hecho de huesos. Una lanza lunar. Y un brillo espectral lo envolvió. La sombra de Coyolxauhqui se reveló por completo. Ya no era invisible. Era una figura translúcida, danzando alrededor de él como una madre que amamanta con odio. Entonces será fuego contra sangre, dijo Tepiltzin. Y la batalla comenzó. Fue brutal. Huitzilopochtli se movía como una llamarada. Sus manos invocaban serpientes ígneas que chocaban contra las armas etéreas de Tepiltzin. El joven humano, poseído por la luna, era rápido, impredecible. Golpeaba con rabia, con celos, con la herida de no ser el elegido. Itzel, atrapada en medio, intentaba detener la lucha. Basta los dos. Se están matando por una historia que no escribieron ustedes. Pero sus voces eran tragadas por el estruendo de la pelea. El fuego derretía las piedras. Las sombras rompían la madera. El pueblo temblaba. En un instante de distracción, Tepiltzin lanzó su lanza contra Huitzilopochtli, pero Itzel se interpuso. El arma lunar la atravesó el brazo. Ella cayó de rodillas. Itzel. Gritaron ambos al mismo tiempo. De la herida brotó sangre espesa, pero no era común. Era luminosa. Una luz verde dorada surgía de su piel, y la serpiente tatuada en su brazo comenzó a moverse, como si despertara. Un remolino de energía brotó de su cuerpo. La sombra de Coyolxauhqui gritó. No. Aún no es tiempo. Pero ya era tarde. Desde el corazón de Itzel, Coatlicue renacía. El fuego se detuvo. Las sombras se dispersaron. Tepiltzin cayó al suelo, jadeando. Sus ojos volvieron a ser suyos. Y en el centro de la plaza, de pie como una montaña viva, Itzel brillaba, envuelta en serpientes de luz y flores invisibles. No hay guerra entre hermanos, dijo con voz múltiple, antigua y tierna. Hay dolor. Y el dolor debe ser escuchado. El cielo se abrió. La luna negra comenzó a deshacerse, como polvo arrastrado por el viento. Capítulo 7. El regreso de la madre. La plaza de la aldea está en silencio. El suelo arde aún con el eco de la batalla. Entre las ruinas, se alza una nueva presencia. Itzel ha dejado de ser solo humana. La antigua madre ha regresado, y viene a restaurar el equilibrio. La luz que emergía del cuerpo de Itzel no era fuego ni sol. Era algo más antiguo, más profundo. Era la energía de la tierra viva, del polvo sagrado, de los ríos que cantan bajo las montañas. Era la esencia misma de Coatlicue, la diosa madre. Las serpientes que formaban su falda se deslizaban por su piel sin hacerle daño. Un collar de corazones brillantes colgaba ahora de su cuello. En sus ojos, una ternura poderosa, mezcla de amor y firmeza, miraba el mundo como si lo viera por primera vez, y al mismo tiempo, como si nunca lo hubiera dejado. Los aldeanos, que minutos antes temblaban ante la guerra, ahora se arrodillaban en silencio. Algunos lloraban. Otros tocaban la tierra con las manos, como si buscaran anclarse a algo real. Tepiltzin, aún tendido en el suelo, sintió como el peso de la sombra se evaporaba. Su pecho ardía. Pero no era la luna. Era la culpa. ¿Qué hice?
susurró, con voz quebrada. Yo, solo quería ser visto. Itzel se acercó a él. Sus pasos no hacían ruido. Se inclinó y colocó su mano sobre el pecho del joven. Te vimos, dijo suavemente. Siempre te vimos. Solo que mirabas hacia otro lado. Una lágrima resbaló por el rostro de Tepiltzin. Era salada como todas, pero también contenía algo de alivio. El tipo de lágrima que viene cuando uno se encuentra consigo mismo después de haberse perdido. Desde lo alto del cerro, un trueno retumbó. No venía del cielo, sino de la grieta abierta en la piedra. De ella emergía, lentamente, la sombra final de Coyolxauhqui, envuelta en plumas negras y luna rota. Ya no era una diosa. Era un espectro sostenido por su propio rencor. No, gritó con voz de eco, no dejaré que esto termine en paz. El equilibrio es una mentira. Yo fui traicionada. Despedazada. Se elevó sobre el cielo, tapando la luz de la luna verdadera. Su figura gigantesca cubría el pueblo con un manto de frío y desesperanza. Huitzilopochtli, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Ya no quiero pelear contigo, dijo con firmeza. Pero tampoco te dejaré destruir lo que queda. Coyolxauhqui rió. Su risa no era humana. Era como metal torcido. ¿Y tú, hijo del fuego, hablas de paz? ¿Tú que naciste con un arma en la mano? Huitzilopochtli bajó la cabeza. También aprendí a dejarla caer. Entonces, Itzalcoatlicue se interpuso entre ambos. Su voz no fue un grito. Fue un susurro que se escuchó en todo rincón. Coyolxauhqui, hija mía. La sombra se estremeció. No me llames así. Fuiste mi luna. Mi reflejo. Mi poesía nocturna. Pero el dolor te volvió sombra. Y yo, te dejé sola. Coyolxauhqui parpadeó. Por un instante, pareció niña. ¿Por qué no me defendiste? Porque no supe cómo. Pero aquí estoy. Coatlicue extendió los brazos. De su pecho brotaron raíces de luz que se elevaron como serpientes danzantes. Tocaron la sombra de su hija con dulzura. Coyolxauhqui intentó resistirse. Gritó. Luchó. Pero su figura se volvió temblorosa. La ira comenzó a disolverse. Sus bordes se deshacían como ceniza en el viento. No quiero desaparecer, dijo con voz pequeña. No vas a desaparecer, respondió Coatlicue. Vas a descansar. Las raíces la envolvieron completamente. Y mientras lo hacían, las estrellas comenzaron a reaparecer una por una en el cielo. No como armas, sino como flores. La sombra de Coyolxauhqui se desvaneció en una brisa cálida que recorrió la aldea como un último suspiro. Y por fin, la noche fue noche de nuevo. Horas después, el pueblo entero se reunía en torno a una gran fogata. Nadie hablaba de guerra. Nadie hablaba de dioses. Hablaban del maíz. Del río. De los niños. De la vida. Tepiltzin, aún débil, se sentó junto a Itzel. ¿Qué eres ahora?, le preguntó. Ella lo miró, y por primera vez en muchos días, sonrió. Soy muchas cosas. Pero también sigo siendo yo. Él asintió. Y eso, es suficiente. Huitzilopochtli se acercó entonces. Ya no brillaba como antes. Pero su fuego seguía vivo, más suave, más humano. Gracias, le dijo a Itzel. No por salvarme, sino por enseñarme lo que no sabía que necesitaba aprender. ¿Y ahora qué harás?, preguntó ella. Seguiré mi camino. Hay muchos lugares donde aún se pelea con sombra. Tal vez ahí sirva más que aquí. Coatlicue, que los observaba desde la distancia, se despidió sin palabras. Se giró hacia la montaña. Caminó sola, envuelta en silencio y en serpientes. Sabía que su momento había pasado. Pero no su amor. Y con cada paso que daba, la tierra florecía. Esa noche, el cielo se limpió por completo. La luna, redonda y brillante, miraba desde arriba con una nueva dulzura. Y en la aldea, los niños dormían sin pesadillas. Pero entre los árboles, un pequeño brote crecía. De él, una flor con pétalos negros comenzaba a abrirse, recordando a todos que la oscuridad nunca desaparece del todo, solo aprende a dormir mejor. Capítulo 8. Cuando amanece el mundo. La guerra ha terminado. El fuego se ha calmado, y la sombra se ha desvanecido. Pero en las brasas humeantes de los días antiguos, algo nuevo comienza a germinar. Porque cada amanecer es también una creación. El sol no salió con prisa esa mañana. Se asomó lento, casi tímido, como si esperara permiso para brillar de nuevo sobre la tierra que había sido testigo de tantas batallas. El cielo estaba teñido de un naranja suave,
con pinceladas rosas que parecían susurrar promesas. En la aldea, los primeros rayos tocaron las piedras, los techos de palma, las flores dormidas. Las aves, que durante días guardaron silencio, comenzaron a cantar con timidez, como si quisieran comprobar si el mundo realmente se había salvado. Itzel estaba sentada al borde del río. El agua corría clara, como si hubiera sido lavada por la luz. Llevaba los pies desnudos y las manos hundidas en la tierra húmeda. Ya no sentía el peso de Coatlicue como una presencia externa. Ahora vivía dentro de ella como un pulso tranquilo, como una voz antigua que no exigía, solo acompañaba. Nana Xochitl, su abuela, llegó con una manta y se la puso sobre los hombros. El mundo siempre renace más sabio después de una tormenta, dijo suavemente. Itzel cerró los ojos. ¿Y si vuelve a romperse? La anciana sonrió. Entonces lo volveremos a coser. Con fuego, con lágrimas, con maíz o con canciones. En otro rincón del pueblo, Tepiltzin tallaba madera con sus propias manos. Había decidido quedarse. Ya no como guerrero, ni como sombra, ni como eco de un dios. Sino como hombre. Como sembrador. Como cuentacuentos. Su brazo aún dolía, pero era un dolor bueno. De esos que te recuerdan que estás vivo. En sus noches, los sueños todavía llegaban, pero ya no con visiones de poder. Ahora soñaba con árboles altos, con niños corriendo, con caminos abiertos bajo el cielo. A veces, miraba hacia el bosque y creía ver una figura femenina entre los árboles. Pero no era una amenaza. Era una despedida. La sombra de Coyolxauhqui se había ido. Y si alguna parte de ella quedaba, quizás se había transformado en luna nueva, lista para aprender a brillar sin miedo. Huitzilopochtli se despidió al tercer día. No hizo ceremonia. No quiso ofrendas. Solo caminó entre las casas con una flor en la mano, recogida del campo donde antes hubo guerra. Se acercó a Itzel en el río. No soy más el dios que fui, le dijo. Pero tampoco soy humano del todo. Itzel asintió. Eso te hace libre. Él sonrió por primera vez sin fuego en los ojos. Se agachó y tocó el agua. El reflejo que vio no era el de un guerrero, ni de un dios solar. Era solo el de alguien que había aprendido lo que significa amar sin poseer, luchar sin destruir, encender sin quemar. Antes de irse, dejó la flor en las manos de Itzel. Cuando el mundo vuelva a oscurecer, recuérdame. No te recordaré, respondió ella con ternura. Te sembraré. Y así lo hizo. Sembró esa flor a la entrada del pueblo, junto a una ceiba joven. Con el tiempo, nadie recordaría quién la puso ahí. Pero todos sabrían que, cada vez que florecía, era señal de que el fuego había caminado por ahí alguna vez, y lo había hecho con amor. Con el paso de las lunas, la historia de lo ocurrido se convirtió en canto. Nadie repetía los nombres exactos. Nadie contaba los hechos tal como pasaron. Pero todos recordaban el mensaje. La luz y la sombra no son enemigas. Son hermanas. Y solo cuando se escuchan, nace el verdadero día. Los niños crecieron escuchando la leyenda de la niña que fue madre de todos. Del cazador que casi fue luna. Del dios que aprendió a llorar. Y de la sombra que, al final, solo quería ser vista. Un día, mucho después, una niña corrió por los campos de flores y se detuvo frente a la ceiba. Tocó la flor solitaria que crecía al pie del árbol y preguntó. «Abuela, ¿qué flor es esta?» La anciana sonrió. «Es una flor de fuego», dijo. «Pero no quema. Calienta el alma cuando el mundo se enfría». «¿Y quién la puso ahí?» «Alguien que una vez decidió no ser Dios, sino llama». La niña la tocó con cuidado. Y entonces, una chispa diminuta pareció pasar de la flor a su corazón. Y así, sin saberlo, el mundo volvió a empezar. Porque donde hubo guerra, ahora hay canto. Donde hubo sombra, ahora hay memoria. Y donde hubo dioses, ahora hay humanos que brillan. Fin de la historia.